buenas tardes a todos ustedes, amigos y colegas de Alianza Médica. Para mí es un honor estar aquí. De alguna manera, pues el que Uri me presente así, pues es que yo le digo que es como mi sobrino, entonces pues, siempre hablará bien de mí. No habla mal de mí porque todavía no me conoce tanto. Pero el detalle importante es que hace unos días me dijo, oye, pues quiero que presentes algo. Pues me puse a pensar y dije, bueno, pues algo importante que valdría la pena revisar sería lo de dermatología y manifestaciones cutáneas en diabetes, porque acaba de pasar la semana de la microbiota y si bien yo no les voy a hablar de microbiota, sí les voy a hablar de diabetes y si algo nos ha insistido el doctor Acosta es que los medicamentos metabiogénicos tienen una función, un papel preponderante en diabetes, incluso revirtiendo diabetes. Me preguntó después, será interesante ver si también revierten las lesiones, probablemente sí, pero vamos a irlo viendo sobre la marcha. Yo no sé si ya puedo compartir mi pantalla, Uri. Sí, doctor. A ver. A ver, veamos, hasta que me hagas anfitrión. Okay. Ya, ahora sí. O ya merito, ¿ya puedo? Lo Listo. Sí. intento. Lo Inténtelo. intento. Ahí está. Bueno, veamos, dijo un ciego. Más Ok. que déjenme. Ahí está. Listo. Bueno, tú hablaste mucho de mí, pero una frase de Raymond Jacques Adrien Sabugo, un dermatólogo, un médico, porque en esa época no había especialidades, un médico, pero se especializó mucho en dermatología y sobre todo en cultivos. Es el creador del cultivo de Sabugo para hongos, para micología. Y él dice, más vale ser alguien que ser algo. Y a mí me sigue gustando esa frase. Realmente para ustedes soy Pepe Seijo y así es como me agrada que se dirijan a mí. Sí. Todo lo demás, decía un amigo mío, es para la egoteca, todos los diplomas. Literalmente es ego, es ego. Pero me gusta mucho que me digan Pepe Seijo y estoy a sus órdenes. Le digo que decidí hablar de este tema, manifestaciones cutáneas de la diabetes mellitus. Todo esto ustedes lo manejan mejor que yo. Entonces, porque aquí tengo de todo, o sea, aquí el más tullido es alambrista. Miren, esta clase originalmente me la pidieron para pacientes, para público en general, un amigo que trabaja en el ISSSTE, entonces empezó muy sencilla, después me la pidieron para médicos generales y esta que ustedes van a escuchar, pues es una clase que yo daría para residentes del segundo año de la especialidad, pero yo no dudo que Alianza Médica está para eso y para más. Pero hay una cosa que hay que partir. La diabetes mellitus, de alguna manera, hay dos tipos. Sé que aquí ustedes me van a decir, no, perdóneme, doctor, porque también hay la que es endocrina, en el síndrome de Cushing, en la acromegalia. Oiga, acaba de salir la publicación de que en COVID, una de las secuelas que puede dar el SARS-CoV-2 es inflamación pancreática y diabetes durante el internamiento de la terapia intensiva o incluso como secuela tardía. También es cierto, puede haber infecciosa, también puede haber por pancreatitis, por procesos inflamatorios, pero todas estas son secundarias. Las dos primarias es la tipo 1, que es la enfermedad autoinmune que resulta de la destrucción de las células beta pancreáticas, lo que da lugar a ausencia de la producción de insulina endógena, y la tipo 2, que implicaría de alguna manera la resistencia a la insulina en órganos diana, lo que da lugar a incapacidad progresiva del páncreas para abastecer la demanda de insulina. Ahora bien, aunque la mayoría de los casos tiene un componente genético, esto ya lo sabemos, tiene gran relación con la obesidad. El paciente sube de peso y papá, mamá, los tíos, los primos, todos son diabéticos, pues seguramente cuando sube de peso también él se va a hacer. Cuidar el peso y la obesidad es muy importante en estos pacientes. Datos estadísticos, yo me quedé impresionado. En 2018, la Federación Mexicana de Diabetes señaló que la diabetes mellitus tipo 2 afecta del total de la población al 11% de las mujeres y al 9% de los varones. Bueno, déjenlo en un punto medio, al 10% de la población. Es decir, 1 de cada 10 es diabético. Dice, sin embargo, el número de pacientes no diagnosticados permanece en un misterio, es incierto. Todavía eso asusta más. Se estima que en México 1 de cada 4 personas mayores de 54 años presenta diabetes. Yo me quedé helado. Dice, 1 de cada 4 es el 25%, güey. Sí, es terrible. Y el 90% de los pacientes son diabéticos tipo 2.
Bueno, aquí hay algo importante a tener en mente. Me gustaría cerrar aquí una pantallita, pero no voy a poder. Bueno, la importancia de los trastornos microvasculares específicos. Y es que hay retinopatía, nefropatía, neuropatía, aterosclerosis acelerada. Y entonces estos datos son importantes. Ahora, la diabetes en contexto tiene, si una estructura, ¿se acuerdan cuando estudiamos la carrera, la oftalmología? Si una estructura tan pequeña como es el fondo del ojo puede aportar tantos datos respecto al estado metabólico y el daño tisular en la diabetes, oigan, la piel como órgano extenso aporta muchísimos datos que al reconocerlos ofrece pistas diagnósticas y evolutivas respecto a la enfermedad sistémica. Hay libros dedicados nada más a eso, a enfermedades sistémicas y piel. En un individuo de 70 kilos hay de superficie corporal 1,85 metros cuadrados. Toda esa piel pesa 4 kilos, es un órgano enorme. Un volumen de 4,000 centímetros cúbicos, ni el hígado, y equivale al 6% del peso corporal. Se ha estimado que entre el 30 y el 70% de los pacientes con diabetes presentan manifestaciones cutáneas al inicio de su enfermedad. Bueno, la tercera parte es, independiente de que sea diabetes 1 o 2, pero con el paso del tiempo, la prevalencia de las manifestaciones cutáneas llega a ser hasta del 100%. La diabetes 1 da más procesos, está más relacionada a procesos autoinmunes. La diabetes tipo 2 más a procesos infecciosos. Y su reconocimiento representa la clave para investigar el diagnóstico. Cuando no se tiene diagnóstico o cuando el paciente no lo sabe y llega contigo y reconoces lesiones cutáneas propias de diabetes. 2, iniciar o ajustar el tratamiento, que es ahí importante en pacientes que, bueno, pues ya se sabían diabéticos, pero esto está evolucionando. Y 3, lo más importante de todo, buscar daño asociado a otros órganos. Entonces, es un reflejo, es un espejo. El control metabólico y el daño sistémico, pues fíjense que algunas manifestaciones de la diabetes en la piel, no todas, reflejan el grado de control metabólico a largo plazo, así como la presencia de daño sistémico, esto sí es muy importante, concurrente, microangiopatía, neuropatía, retinopatía, nefropatía. Los cambios en la piel pues se deben a varios factores. La microangiopatía pues sí, porque hay engrosamiento de la pared de los vasos sanguíneos, eso ya lo sabemos. Rigidez de los eritrocitos por el exceso de glucosa, también lo sabemos. Mayor tendencia a la coagulación sanguínea, pues sí. Esto produce aumento de la viscosidad de la sangre y microcirculación lenta. Pero además hay neuropatía, fenómenos autoinmunes en la diabetes tipo 1, procesos agregados, infecciones, medicamentos, traumatismos, ¿sí? Todo esto genera cambios en la piel, incluso los medicamentos propios de la diabetes, lo vamos a ver al final. Lo más importante también, el metabolismo de la glucosa por vías no insulinodependientes a través de la vía de los polioles con aumento de la producción de sorbitol, la autooxidación de la glucosa con incremento en la generación de especies reactivas de oxígeno, de esto nos ha hablado ampliamente el doctor Acosta. Y por último, la glucosilación no enzimática de las proteínas, en el caso de la piel, la colágeno en las membranas basales, pero también ocurre en otros órganos. ¿Cómo las abordamos? Aunque no lo crean, dice uno, bueno, ¿cómo las abordamos? Porque uno lee libros, artículos y cada quien lo hace como le da la gana. Entonces, habría 3 formas como yo lo encontré. La primera, por su clasificación clínica, pues sí, esa es la más fácil. O la más fácil porque la encuentras más fácil en los libros. La otra, por su fisiopatogenia, lo acabamos de ver, todo el mecanismo fisiopatogénico. O la tercera, por su frecuencia de presentación. Esa sería todavía la más sencilla, porque yo les podría hablar de 2 o 3 lesiones cutáneas y listo, vamos a tomar un cafecito, vamos a cenar. Así es de que, bueno, pues discúlpenme, pero vamos a hacer por clasificación clínica y después por fisiopatogenia. Pero no entren en pánico porque al final les voy a dar unos consejitos, unas perlas para llevar a casa. Son 3 diapositivas que si usted pone atención en este momento a la clase, con esas 3 diapositivas saca todo en claro. Sin embargo, ahora en la mañana le mandé a Uriel 3 artículos que son artículos de revisión. Luego a veces hay artículos de series de casos, pero los series de casos es en ese momento los casos que hubo. Pero en cambio las revisiones bibliográficas como leer un capítulo libro, pues son 3, una del año 2003, escrita por un muy buen amigo mío que además fue jefe de investigación del Centro Pascua,
y otra de Argentina y otra de Colombia de 2020. Esas 3 les van a llegar a ustedes para que si pueden hoy en la noche, mañana en el desayuno se las lean y les puedo asegurar que se van a aprender esto que de momento van a decir es muy complejo, van a ver que no. Yo tenía un maestro en la preparatoria, don Marianito Ramírez, a lo mejor alguno de mi edad lo conoció ahí en La Salle, estoy en La Salle, y él decía, así decía, en el aprendizaje los estudiantes deberían ser, él era muy culto, le gustaba leer muchas cosas de los griegos, por cierto que hay un libro muy bonito que se lo recomiendo, se llama El infinito en un junco, no sé si lo han leído, la historia de los libros antes de la imprenta, es fantástico, y los griegos le dan mucho valor a la educación. Entonces decía él, los estudiantes deberían ser cera para aprender, o sea, fácil de grabar, y mármol para olvidar. Por cierto que estabas en prepa y siempre decía, pero ustedes chavos es lo contrario, es mármol para grabar y cera para olvidar, rápido se los olvida. Yo espero que esta vez sea así, cera para aprender y que se les dificulte olvidarlo ahora que lean los artículos. Por cierto que le mando aquí, hay muchos maestros, hay varios máster y a todos estos máster que me están escuchando, no digo sus nombres porque me podría faltar uno y se me olvida, pero ahí en el centro está el doctor Acosta, ¿sí? Con su espada láser, es nuestro líder. Yo pido ser Anakin, así es de que, bueno, soy medio iconoclasta, pero al final de cuentas les mando una felicitación a todos, aunque sea tardíamente. La clasificación de las manifestaciones cutáneas en los libros viene así, por lo menos en este artículo viene así. Enfermedades cutáneas asociadas a la diabetes. 2, no lean la tabla, lo vamos a ir viendo. Infecciones cutáneas asociadas a la diabetes. Complicaciones cutáneas asociadas a la diabetes. Es decir, lo que como complicación de la misma diabetes empieza a manifestar en la piel, que no es lo mismo que las enfermedades cutáneas. Y por último, las reacciones cutáneas al tratamiento antidiabético. Estamos lucidos, pero hasta en eso también puede haber reacción y manifestaciones cutáneas. Dice un mal chiste, pero es un chiste cruel. ¿Cuál es el colmo del dermatólogo? Prescribir algo y que después el paciente regrese con una reacción cutánea a lo que prescribió, pero esto nos puede pasar a cualquier médico. Yo de todos modos les digo que soy iconoclasta y se me ocurrió hacerla todavía más desmenuzadita para ustedes. Lo voy a poner así, vamos a revisar primero las dermatosis propias de la diabetes, que es lo que apareció como número 1. 2, los cambios vasculares con manifestaciones cutáneas. 3, las infecciones agregadas. 4, las complicaciones neurocutáneas. 5, las dermatosis por cambios metabólicos asociados a la diabetes mellitus, que va a ser una, se lo van a aprender fácil. Las complicaciones del tratamiento, después les voy a hablar de lo que les digo, se los ofrecí, lo vamos a cumplir, perlas para llevar a casa, 2 o 3 cositas que ustedes como si fuera la bolsa del pan, se la llevan a su casa y ya lo pueden disfrutar y se lo van a aprender rápido, y vamos a revisar unas conclusiones finales que bien lo justifican. Como dirán los españoles, vamos a por ello. Dermatosis propias de la diabetes. Vamos a empezar con la primera, rubiosis. Eso seguro que ustedes lo han visto ya, y si no, a partir de mañana lo van a ver ahí en sus consultorios, en sus hospitales, en el centro de salud donde laboren, ¿sí? ¿Qué es? Es un eritema persistente de cara y cuello, ¿sí? Palmas y plantas. Se presenta, fíjense, en un número no pequeño, del 7% de los diabéticos, y se debe a una reducción en el tono vasoconstrictor con congestión de los plexos venosos dérmicos. Sirve para detectar, obviamente, microangiopatías, retinopatía y nefropatías. Es de que si lo ven en un paciente diabético, saquen su oftalmoscopio y véanle el fondo del ojo, pídansele sus exámenes de orina, ¿sí? Su examen, su química sanguínea. Mejora con el control de la diabetes, apréndanselo, porque esta es de las que mejora con el control, otras no, pero esta sí mejora con el control de diabetes, empeora con vasodilatadores, el alcohol y la cafeína, así es de que pues una razón más para que los diabéticos pues deberían disminuir su consumo de alcohol, no solamente por la glucosa, sino por esto. La segunda es esta, que es lo que le llamamos dermopatía diabética. El término es muy mal afortunado, así se le puso desde hace muchos años, desde los años 20, pero si usted lo piensa, dermopatía diabética, el doctor se dijo, pues es todo lo que estamos estudiando, sí, porque finalmente es así. También se le ha llamado con otro nombre más complejo y que tampoco ha ganado mucho éxito, atrofia parda circunscrita peritibial, pero si se fijan lo describe todavía más bonito, atrofia parda circunscrita peritibial. Es para que se lo aprendan una vez. Si ustedes aprenden estas, aprendieron el 80% de las dermatosis y es la que van a ver siempre. Es la manifestación cutánea más frecuente de diabetes.
presente entre el 14 hasta el 80% de los diabéticos. En el 20% puede haber en ancianos no diabéticos, así que hay que tener precaución, no a todo el mundo hay que decirle, usted tiene 90 años y tiene esto, ¿es diabético? No, probablemente no, pero una persona en sus 50 años con esto probablemente sea diabético, tómale aunque sea una pruebita de dedito y si no, mándalo al laboratorio. Es más frecuente en hombres que mujeres, en pacientes de más de 50 años de edad y con diabetes de larga evolución. No soy diabético. Ay, doctor, yo sé que soy diabético del año pasado. Usted debe tener años, pero no se había dado cuenta. Su importancia es porque es un marcador de microangiopatía en otros órganos, retinopatía, neuropatía, nefropatía. Esos tres, ese trío, junto con estas lesiones cutáneas, va a estar apareciendo. Retinopatía, neuropatía, nefropatía. Probablemente sea debido a trauma y también a la microangiopatía, la reducción del flujo sanguíneo. Ya se los dije, se lo vuelvo a repetir, en el 50% se relaciona con el trío dinámico, neuropatía, nefropatía y retinopatía, habitualmente con microaneurismas. Ya ven que los oftalmólogos buscan una serie de datos que les sugiere retinopatía hipertensiva o retinopatía diabética y exudados, cotonosis y eso, pues microneurismas es un dato que se asocia mucho a esta atrofia parda circunscrita o dermopatía diabética. Las lesiones pueden ser inducidas, como ya se lo dije, por trauma. La evolución es crónica. Como le digo, depende de muchos años. El control adecuado de la glucemia no siempre se refleja en una mejoría. Miren cómo aquí, aunque lo pongas muy en orden, les salen y le van a seguir saliendo. Son placas, fíjense, esto es importante porque alguien diría, son manchas, ¿no? Decía mi maestra Obdulia Rodríguez, miren, mancha es un simple cambio de coloración y tiene límites, fíjense, tiene límites, una mancha. Una placa es un conjunto de lesiones elementales que coalescen, que se juntan en una lesión y tiene borde. Y eso es importante. Entonces son placas atróficas, hundidas, con pigmento, café marrón, muy mal circuncitas. Vean la foto de abajo, pues no se ve dónde terminan, algunas dónde empieza, situadas en la superficie pretibial, generalmente en forma bilateral, pero no son simétricas como lo ven en la foto de arriba. Por la microangiopatía se extravasan eritrocitos que generan depósitos de hemosiderina. Eso da el color marrón. No hay un tratamiento eficaz. O sea, si los pacientes acuden por eso a consulta porque me trate eso, no, mejor hay que tratarle su diabetes, pero no hay tratamiento para esto. La tercera es la ampolla diabética. Fíjese, esta es muy interesante. Es bien rara. No llega ni a, bueno, a duras penas llega al 1% de los pacientes con diabetes. Entonces, ¿para qué me la aprendo? Porque es muy característica. Aparecen en las extremidades. Son de aparición súbita y espontánea. El paciente no lo atribuye a estar atornillando algo, a haberse raspado con el zapatito. No, aparecen incluso en sitios que no son de roce o fricción. Son ampollas tensas. Para los dermatólogos, la característica de ampolla sugiere mucho, pero es ampolla tensa, de contenido claro. A veces puede ser hemorrágico, no dolorosas, sin enrojecimiento en la periferia. Su frecuencia aumenta con los años de evolución, igual que la dermopatía diabética, predomina en hombres. Su causa es desconocida, no se sabe, pero van a ver que de todos modos, miren este dato, se ubica en la unión dermoepidérmica, es decir, en esa foto que ven de histopatología, la parte que está moradita es la epidermis y abajo está la dermis. Sé que estoy con gente muy preparada y lo sabe. Entre esas dos, como si fuera, yo no sé, dos rebanadas de pan y una rebanadita de jamón en medio, en esa rebanadita de jamón en medio entre la epidermis y la dermis está la membrana basal. Y estas ampollas se ubican en esa unión entre la epidermis y la dermis. Esas ampollas, por cierto, cuando están en la unión dermoepidérmica o incluso son intraepidérmicas, no son cicatrizales. Para los dermatólogos es importante saber si son cicatrizales, porque si son cicatrizales, habitualmente son abajo, son dérmicas. Esta está en la unión dermoepidérmica. Agua pasa por mi casa. No se sabe a qué se deben, pero yo casi podría decir que debe ser por glucosilación no enzimática de la membrana basal de la epidermis. El 75% de los afectados presenta daño microvascular, retinopatía y sobre todo también neuropatía. Resuelven espontáneamente en 2 a 5 semanas. Pues déjele algún tratamiento, una pasta secante, pero unos fomentitos de manzanilla, se le va a quitar sola. Pueden recidivar. La quinta es la necrobiosis lipoídica diabeticorum. Se van a dar cuenta que a los dermatólogos nos encanta hablar así como en latín, pero cuando ya quieres ahorrar dices nada más una necrobiosis lipoídica, ¿sí? Esta, aunque es rara, sí llegamos a verla.
No llegan ni al 0.5% de los casos, pero el 90% de los pacientes que la presentan son diabéticos. En algunos libros llega a decir, es patognomónica. No parece que sea patognomónica, pero fíjense que aquí hay una trampita. El 90% de los pacientes que la presentan son diabéticos, es decir, ya se les demostró que están diabéticos, pero incluso puede preceder al inicio de la diabetes. Puede ser un marcador. ¿No será que el 10% restante que dicen, pues no es patognomónica, es simplemente porque hasta ese momento no se sabe que sea diabético y debutó primero con la dermopatía y después desarrollará la diabetes? Queda eso en el aire. En 15% de las necrobiosis lipoídicas precede a la diabetes y un 20% aparece en forma simultánea, coexisten. Predomina aquí al revés de la dermopatía diabética más en mujeres que en hombres. Realmente es una enfermedad degenerativa del colágeno, que es la necrobiosis. Ahí del lado derecho ustedes ven una histopatología y eso de color clarito que está en la dermis es la necrosis, la destrucción del colágeno y del tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Por la microangiopatía subyacente. Es un marcador bien obvio de microangiopatía. Es una dermatosis bilateral, diseminada igual que la dermopatía diabética a miembros inferiores y también en el 85% de los casos en la región pretibial. Puede haber en tronco y en miembros superiores, pero no es tan frecuente. Son placas bien circunscritas, miren, véanlas, color amarillo café con atrofia central y un borde elevado eritematoso. Me voy a regresar, véanlo otra vez. Una placa bien circunscrita de color amarillo café con un borde elevado eritematoso. Algunas están en distinta etapa evolutiva, por eso otras ya se ven como amarillitas y hasta incluso pálidas. Pero vean la de las dos piernas. Resuelven espontáneamente entre 6 y 12 años después, o sea, bien lejos, dejando una piel blanco nacarada. Vean la foto de la derecha, parece una quemadura, ¿verdad? Con agua hirviendo, con fuego. Pues así deja esa piel atrófica, porque literalmente esta necrosis va extendiéndose a la periferia. Esto es importante. El control de la diabetes lamentablemente no se relaciona con la necrobiosis. Puede estar muy bien controlado y aparecer la necrobiosis o estar mal controlado y no aparecerle. Y eso es una locura. Su importancia es porque hasta la mitad de los pacientes con esta necrobiosis y diabetes presentarán una o más complicaciones. Otra vez, el trío: retinopatía, nefropatía y neuropatía. Su causa es desconocida. Se han atribuido varias cosas. Ahí ven en la tablita los factores causales. Decía un maestro mío, cuando hay muchos, pues ninguno es bueno o todos pueden ser. Pero bueno, se ha hablado de cambios de la colágena por degeneración secundaria al daño vascular. Hay una hipótesis interesante porque esta es la que respalda algunos tratamientos que en un instantito vamos a ver, que es la hipótesis de la agregación plaquetaria. Aparentemente hay la liberación de inmunoglobulinas, no se sabe por qué, fibrinógeno y C3 en las paredes vasculares. Entonces se ha hablado de microangiopatía, de endarteritis, de vasculitis, de un mecanismo inmunológico, de hipersensibilidad, glucosilación no enzimática, probablemente también eso está influyendo. Hay que pensar que el diabético es muy complejo y puede estar influyendo todos estos factores, traumatismos, la agregación plaquetaria, la insuficiencia vascular, hasta la movilidad de los neutrófilos. En fin, independiente de su causa, el manejo no es fácil. De hecho, aquí lo triste es, ¿de qué se trata? Pues se trata de hacer que esto evolucione lo más rápido hacia la atrofia, pero que deje de crecer la lesión inflamada, el borde inflamado. Entonces se usan esteroides tópicos de alta potencia o incluso intralesionales inyectados en el borde para que esto se desinflame, se atrofie. Se ha usado un inhibidor de la calcineurina, el tacrolimus, que literalmente es un medicamento pues ahorrador de esteroides y que en ungüento al punto 1 ha dado respuesta, pero se requiere hasta un año de tratamiento. Los pobres pacientes se desesperan y los mejores resultados son en las lesiones tempranas, ya las tardías no tanto. En esos casos tardíos, como ven en esa foto tratada con, en ese caso fue con dipiridamol, pero se ha usado aspirina, dipiridamol, pentoxifilina, antiagregantes, ha llegado a funcionar. No en todos, por cierto. Los apósitos de membranas semiopermeables funcionan en las lesiones ulceradas, como la de la foto de arriba, que son dolorosas. La otra es el granuloma anular. Fíjense, aquí voy a hacer un paréntesis. Para nosotros, granuloma anular es un diagnóstico.
Es un diagnóstico. Le dice a un dermatólogo, vi un paciente con granuloma anular y le aparecen en la mente estas fotos que ustedes están viendo. Dice, es como un montón de bolitas alineadas en la periferia y un centro que no está deprimido, la piel está normal, ¿sí? Ese es un diagnóstico para nosotros. La causa no se conoce. Entonces aquí en general diríamos, granuloma anular es una dermatosis inflamatoria crónica y benigna. De etiología, solo Dios sabe, y usualmente autolimitada. Pero en pacientes diabéticos puede aparecer en tipo 1 y tipo 2. Hay formas localizadas y diseminadas. Cuando sean diseminadas, investiguen diabetes. Cuando son una localizada, puedes pedirle su glucosa, no va a ser que sea una localizada asociada a diabetes, pero que si es diseminada, aparece una en la mano, otra en el brazo, otra en la pierna, otra en la espalda, investígalo, ¿sí? Son pápulas. Aquí, mire, les voy a contar una historia. Cuando uno habla de granulomas, en la histopatología, en dermatología hablamos de nódulos. Pondré un ejemplo de nódulos. En la tuberculosis cutánea hay nódulos. En la lepra hay nódulos. Y esos cuando se resuelven dejan cicatriz. Si tomas una biopsia, encuentras granulomas con células gigantes, células epitelioides y una corona de linfocitos. Entonces yo un día le pregunté a una de mis maestras, oiga, ¿y por qué el granuloma que tiene granuloma no produce atrofia? Es que fíjese, y esto lo van a ver ahí en la histopatología, que son literalmente granulomas incompletos. Si usted ve en la foto B, se ve el halo, esos puntitos negros del granuloma. Pero en la foto D no se ven en el centro células gigantes. Lo que se ve es las células, las fibras de colágeno deterioradas, lastimadas, incluso fragmentadas. Entonces, todo parece indicar que como tal es un granuloma incompleto y le llamamos esta pregunta de examen para los residentes, granuloma empalizada. Caracteriza al granuloma anular. Lo importante es que, repito, son pápulas que no deberían ser llamadas pápulas, eritematosas, redondeadas, ligeramente elevadas de consistencia firme. Tú las tocas, son duras. No son ampollas, son duras, que crecen en forma centrípeta y comúnmente se localizan en el dorso de la mano y de los pies. Estas también, motivo casi para los dermatólogos, pero a mí me gusta mucho que pues, todos los médicos, que a mí me encanta la dermatología, sepan tanta dermatología casi como un dermatólogo. Hay un grupo de enfermedades dermatológicas que le llamamos enfermedades cutáneas perforantes. ¿Cómo que perforantes? Una llanta se pica y se perfora, o un balón con un clavo hacia adentro, ¿no? Pues aquí es una perforación de adentro hacia afuera. Y una de ellas es la enfermedad de Kirle. O mejor, más bonito, porque quitamos el epónimo, es colagenosis perforante reactiva. Son pápulas umbilicadas, vean las fotos de arriba del lado izquierdo, umbilicadas, están hundidas y con un callito adentro, un tejido áspero, un centro hiperqueratósica, son muy pruriginosas, los matan de comezón a los pacientes. En la histopatología, las fotos de abajo son de una publicación de mi maestra Gisela Navarrete, de la revista El Centro Pascua, y ahí lo que hay son nodulitos por los que hay eliminación. Vean las fotos, se ve un cráter y al acercarse al cráter se está eliminando allí tanto colágena como células inflamatorias, linfocitos. Entonces son nódulos con eliminación transepidérmica de la colágena. Su incidencia es pequeña, 5 a 10% de pacientes diabéticos, pero además diabéticos con nefropatía en diálisis renal. Pero a mí nada más en mujeres. Entonces piénselo, diabéticos con nefropatía en diálisis renal, aparece hasta el 10%, ya el porcentaje incrementa en la enfermedad de Kirle. No se sabe qué se debe, se le ha dado manejo sintomático para manejar el prurito, tretinoína. Lo único que los mejora es cuando los trasplantan, no con diálisis. Con diálisis siguen con el prurito. Vean ustedes las fotos de abajo donde dice fenómeno de Kepner. El fenómeno de Kepner nosotros los dermatólogos también le llamamos fenómeno isomórfico. Los pacientes tienen prurito, se rascan. ¿Ya vieron las fotos? Tienen como si fueran vías de ferrocarril en líneas paralelas por donde pasaron sus uñitas y rascaron. Se reproducen las lesiones. El fenómeno isomórfico de Kepner no es característico de Kirle. Aparece también en la psoriasis, en las verrugas planas, en el líquen plano, hasta en los mezquinos. Puede aparecer cuando el paciente se rasca. Allí son por autonicolación, pero aquí parece que es por un fenómeno inflamatorio que aparecen nuevas lesiones. Entonces conviene tener en mente ese dato clínico. El fenómeno de Kepner. Engrosamiento cutáneo.
El engrosamiento cutáneo también es una entidad de la que vamos a hacer un desmenuzadero chiquito. En su etiopatogenia se ha implicado 3 mecanismos: glucosilación no enzimática del colágeno, hidratación excesiva del colágeno por grupos poliol y una mayor extravasación por glucosilación de la albúmina que favorecería la aparición de microangiopatía y posterior alteración del colágeno. Pasa por mi casa, ya les acabo de decir un tip: busquen microangiopatía en el engrosamiento cutáneo. ¿Y qué es? Ahí les va. El primero de ellos, vamos a hablar de 3 entidades, es el escleroderma adultorum de Buschke. Si aquí hay pediatras y les dicen, vi un paciente con escleroderma, se asustan. Es un caso grave que está hospitalizado, pero aquí no, es otra cosa distinta. En los adultos, por eso se llama escleroderma adultorum, lo que hay es una induración de la piel, especialmente de la zona del lomito, la zona del cuello y la espalda. Tú le pliegas y está eso duro. De por sí la piel es gruesa ahí, pero está como acartonada, como petrificada. Es un depósito dérmico, como lo ven ustedes en la foto de abajo, de glucosamínglicanos, es decir, glucosilación no enzimática de la proteína colágena. Esto es con una tinción de tricrómico de Mason, y lo de color rosita es esa glucosilación. Más o menos ocurre, váyanse de espalda, entre 10 y 50% de los diabéticos. Así es de que si no lo habían buscado, empiécenlo a buscar, ¿sí? Plieguenle la espalda. También se presenta en la zona escapular. Puede causar limitación en la movilidad articular, porque esa zona se empieza a hacer dura. Correlaciona con la duración de la diabetes y la microangiopatía, es decir, a más duración, más esclerodema, y además a más esclerodema, más microangiopatía. Ocurre más en pacientes obesos. Ahí está otra vez, este cuate no creo que sea delgadito. Con enfermedades cardiovasculares asociadas y retinopatía diabética. Entonces búsquenlo. Y se ve como un empedradito, lo ven en la espalda, es un acercamiento de ese paciente de arriba en la parte del cuello. La segunda lesión también por engrosamiento cutáneo le llamamos empedrado digital o pápulas de Huntley. El 60% de los pacientes diabéticos lo tienen. Aquí hay una pequeña trampa. ¿A quién más le puede salir? Porque el 60% de los pacientes diabéticos, pero puede ser que haya un grupo de 100 pacientes con pápulas de Huntley y no todos son diabéticos. Los que no lo son pacientes, después búsquenlo también, son pacientes que trabajan mucho con sus manos. Por ejemplo, mecánicos, albañiles, plomeros, gente que trabaja con sus manos en trabajos duros, ¿sí? Y aquí lo que hay son múltiples, lo ven, múltiples pápulas milimétricas, finititas, diminutas, localizadas en la superficie de extensión y la cara lateral de los dedos de las manos y los nudillos, así como en la zona alrededor de las uñas, la zona periungual. Ahí tiene un acercamiento para que lo vean, ¿sí? Y por último, pues también la rigidez en los pacientes diabéticos, en las articulaciones y tendinosa, así como la piel. Se manifiesta de las siguientes formas. Puede ser una piel seria, tensa y brillante, como los pacientes de esclerodermia. Vean cómo esos dedos se ven como si estuvieran petrificados, como si fueran de cera, ¿verdad? La segunda es dedos en gatillo. Ese paciente, el primero, también tiene dedos en gatillo. Ahí lo tienen, dedos en gatillo por engrosamiento y rigidez tendinosa. La otra es un signo muy bonito, se llama signo de la oración o rigidez cutánea y limitación de la movilidad articular. Entonces le piden al paciente, mire, ponga sus manos así como si estuviera rezando, y todos podemos hacer esto. Pero estos pacientes, por más que quieren, tanto la porción cubital como la porción radial no pueden juntarlos. Y entonces es un dato muy sugerente también de rigidez cutánea tendinosa. Y la contractura de Poitren, que ustedes saben que hay muchas causas, hasta las enfermedades hepáticas pueden causarlo, pero que es una esclerosis de la fascia palmar, pues no exento en los diabéticos. Del 8 al 50% de los pacientes pueden encontrarlo. Vale la pena buscarlo. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, primero porque ya lo dije, correlaciona con la duración de la diabetes y con la microangiopatía, reducción del suministro, así como con neuropatía. Hay mayor riesgo de retinopatía y nefropatía diabética. Y bueno, pues el manejo es múltiple: fisioterapia, esteroides intralesionales, sobre todo en tendones y en dermis. Algunos cirujanos de mano pues terminan a veces haciendo elongaciones tendinosas o de fascia para poder permitirle movilidad al paciente.
son de mal pronóstico, realmente en términos de función, quizá no de la vida, aunque estamos viendo que de la vida sí, porque hay nefropatías de por medio. La otra es la jantoniquia y la jantodermia y la jantoniquia. Se lo puse de ese color, es color amarillo. Palmas, plantas, axilas, surcos nasolabiales y uñas, pero no en escleras. En las escleras saldrían, pero si fuera un paciente hepatópata. En esto no, aparecen palmas, plantas, axilas, surcos nasolabiales y uñas, pero no en los ojos. ¿Por qué se debe? Pues glucosilación no enzimática de la colágena. Lo que pasa es que se acumula un producto amarillo fluorescente, un imidazol, ahí tienen todo el trabalenguas, un furanil imidazol, que entonces se forman por procesos de glucosilación no enzimática de las proteínas. Ocurre en el 10% de los diabéticos, es decir, que también búsquelo, sobre todo en los pacientes los que trabajan en hospital, en sus pacientes hospitalizados, y seguro que se lo encuentran. Afecta por igual a ambos sexos y a ambos tipos de diabetes, 1 y 2. Es frecuente en pacientes de larga evolución de la enfermedad y mal control metabólico. Ahora sí que pídanle su hemoglobina glucosilada, pero a mí mis timbres, no es cierto, este cuate no se ha cuidado tanto. Tiende a mejorar al compensar los valores de la glucosa. Qué interesante, así es de que vale la pena vigilarlos también a largo plazo dándoles manejo. Acantosis nigricans, esta es conocida por todos ustedes. Hace unos minutos, hablando fuera de cámaras con Uriel, me decía eso. Oiga, doctor, llegan los pacientes con acantosis nigricans y hasta se van a hacer tratamientos para aclararse. Pues no lo van a lograr. La acantosis nigricans hay que entender que hay una clasificación. Es la primaria, idiopática o constitucional. Ocurre más en la raza negra, ¿sí? Y no tiene que ver ni con diabetes ni con nada. Hay la que está asociada a enfermedad de fondo, como lo que estamos estudiando en este momento, diabetes, pero también con otras entidades. Y una muy rara, pero bueno, pues es también pregunta de examen en dermatología, la asociada a tumores malignos, especialmente a adenocarcinomas abdominales y muy especialmente estómago. Pero esas son de aparición súbita. El paciente está muy bien y de golpe en unas cuantas semanas de desarrollar acantosis nígricas, asústense y hay que investigar su peso y si ha descendido de peso, está adelgazando y está caquético, pues cuidado de ver un tumor. Pero la de promedio, la que vemos diariamente, es esta. La que podría ser quizá, fíjense, podría constituir el primer signo de diabetes. O sea, si nos aprendemos dermopatía diabética en las piernas y esto, ya llevamos un montón avanzado. Aparece en el 5% de la población general, ya les dije, constitucional, pero en el 70% de los obesos. Tiene una alta prevalencia en diabetes mellitus tipo 2, aquí es más frecuente en mujeres. ¿Y dónde aparece? Pues lo hemos visto todos, axilas, ingles, submamaria, cuello. ¿Y a qué enfermedades se asocia? La asociada a enfermedades. A diabetes, desde luego, estamos estudiándola. Cushing, pues también hay incremento de la glucosa. Ovarios poliquísticos, pues eso ocurre en el síndrome metabólico, ovarios poliquísticos, obesidad, resistencia a la insulina y acantosis, lo hemos visto también todos en la consulta. Acromegalia, que no es tan frecuente, pero también hay hiperglucemia, y la obesidad, pero en todas, fíjense, en común hay resistencia a la insulina. Es un dato muy sugerente de resistencia a la insulina. Si lo ves en un paciente, pídele su glucosa y de una vez también a lo mejor niveles de insulina sérica. La acantosis nígricas asociada a obesidad y diabetes, pues está implicado un factor patogénico que es la producción de un factor de crecimiento similar a la insulina. Y la unión del exceso de insulina a receptores, porque hay un exceso de insulina, el paciente resistente a la insulina, a receptores de tipo factor de crecimiento epidérmico y de los fibroblastos, factor de crecimiento de los fibroblastos. Entonces crece la epidermis, como ven en la foto del centro, y además el tejido fibroblástico de la dermis, por eso se ve eso azulito y rosa clarito, que es la epidermis y la dermis, ¿sí? Ya se lo dije, aparecen mujeres jóvenes, obesas, hirsutas, a veces tienen pelito, resistencia a la insulina, a veces son adultas con acné. Es la mujer que llega en sus 35, 40 años y dice, tengo el acné, doctor, que nunca tuve ni de adolescente. Investígale a ver si no tiene hiperinsulinismo y ovarios poliquísticos, irregularidades menstruales y aparte de eso, su ultrasonido. A veces el ultrasonido no demuestra nada y los ginecólogos han hablado de algo que se llama el síndrome del ovario androgenizante. Y entonces por eso no se ve en el ultrasonido los quistesotes, pero el paciente está teniendo problemas de ovarios que después serán poliquísticos. Fíjense algo interesante. La última fotografía del lado derecho
Tiene acantosis, sí, la acantosis dicen los libros, tiene una textura aterciopelada. Voy a regresar una. Tú le tocas eso y se siente como aterciopeladito. Tiene una textura aterciopelada, pero aquí ya no es aterciopelado, tiene además verrugas, nosotros no decimos verrugas, le llamamos acrocordones o fibromas péndulos o fibromas laxos, son sinónimos. Acantosis nígricas más acrocordones, híjole, eso es un marcador, pero doblemente cierto resistencia a la insulina. Así es de que conviene investigarlo. Vitiligo, una palabra de enfermedades autoinmunes. Aparece en diabetes mellitus tipo 1, pero no muy seguido, hasta en 1, no llega ni al 2% de los pacientes. Hay que entender que en la diabetes tipo 1, pues hay asociación con otros anticuerpos antiinsulina, antitiroideos. A veces los pacientes también tienen problemas tiroideos, anticélulas parietales, pueden tener también problemas en células parietales y anemia megaloblástica, y también antimelanocito. En familias de diabéticos, el vitiligo puede preceder a la diabetes. Por lo menos el paciente de abajo, que tiene la fecha del año 2002, y el del lado derecho, con el que tienen lentes y luego se los quitó, esos pacientes eran diabéticos juveniles y con vitiligo. Ahí mismo ya no los voy a cansar tanto, pero en autoinmunidad algunos pacientes diabéticos, pero tampoco no llegan ni al 1%, pueden desarrollar alopecia areata y un proceso dermatológico que ya no quiero cansarlos, pero se llama líquen plano. Simplemente con que se lleven lo de vitiligo en la mente es más que suficiente. Ahora vamos al segundo apartado, cambios vasculares con manifestaciones cutáneas. Recuerden que las preguntas aquí las hacemos al final, así es que vayan apuntándolas o vayanlas escribiendo. Ya Uriel nos las irá pasando. En estos cambios vasculares con manifestaciones cutáneas hay que entender la microangiopatía diabética. ¿Qué es? Bueno, todos ustedes lo saben. Es una proliferación de células endoteliales y engrosamiento de la membrana basal de las arteriolas, ¿sí? Pero también afecta arteriolas, vénulas y los capilares, que no, el capilar, el más finito, pues solamente es endotelio con un espesor de una célula de grosor, pero al final de cuentas también sufren. Es una vasculopatía de pequeños vasos y esto explica por qué a veces hay microangiopatía y datos de microangiopatía y tú le tocas el pulso pedio y está bien. O sea, por eso, porque hay pulsos normales. Pero lo importante aquí es que la microangiopatía produce algo que todos los pacientes diabéticos se quejan, hasta el 70%. Tengo la piel seca y escamosa. Eso nosotros le llamamos gerosis cutánea. Esos son pacientes diabéticos y produce un prurito incoercible. Hay que mandarles emolientes, a veces antihistamínicos, incluso a veces hasta esteroides tópicos. Vean la foto de abajo. Lástima que no los tengo presencial porque si no les preguntaría qué es y todos contestan dermopatía diabética. Bueno, sí, pero ya vieron, es la pierna de un hombre peludo y está como pierna de niño. Atriquia o hipotriquia, disminución del pelo. Eso también lo produce la microangiopatía diabética, una disminución del pelo en las piernas. Búsquenlo, sus pacientes varones sobre todo con dermopatía. Es frecuente la aterosclerosis de grandes vasos y en los pacientes diabéticos y son úlceras de tipo vascular arterial, son úlceras muy dolorosas, tú buscas pulsos, bandas Doppler, duplex y no, está reducido el pulso, son pulsos disminuidos o a veces ausentes. La tercera son los cambios vasculares y el pie del diabético. Inevitablemente ya llegamos a la parte, como decía el doctor Acosta, pues con carnita, donde tiene más carnita. En diabetes mellitus es muy importante una exploración bien meticulosa, muy exhaustiva del pie y de su cuidado. Hay que entender que el suministro de sangre está muy reducido. Cuando aparece una demanda adicional, un traumatismo, una infección, la oxigenación del tejido claudica, pues ya no le llega agua, es como cuando hay cortes de suministro de agua en la ciudad, pues de por sí era un chisguetito, pues ya no llega nada, y entonces aparece necrosis, gangrena seca. Los dedos se momifican, lo hemos visto desde que éramos internos y desde la carrera de medicina. La tinea pedis, si aparece, brinden tratamiento, no lo duden, aunque el paciente no lo pida, brinden tratamiento. Y hay que cuidar las regiones maceradas interdigitales, como esa foto que dice, se ve blanquito y está todo húmedo y con cueritos. Eso está macerado, pero antes hay tinea pedis. ¿Por qué? Porque hay un riesgo alto de infección agregada. Y le llamamos secundaria, infección bacteriana secundaria de la tinea pedis, así iría en el diagnóstico.
La otra cosa que hay que cuidar mucho en los pacientes diabéticos son se llama onicocriptosis. Todo el mundo dice uñas enterradas. Quiere hablar con propiedad, onicocriptosis. Genera un riesgo muy alto de infección. Hay que enseñarle a los pacientes a que cuiden sus pies y también sus uñas, que no corten, a veces los podólogos andan cortando las uñas cortitas y le redondean la esquina. No, miren, ahí está el dibujito. Mejor que quede cuadradita como de gavilán pollero y no redonda, porque eso hace que se entierre más. La onicocriptosis debe tratarse oportunamente y no dejar que se infecte. Onicocriptosis, seguimos en eso. Existe la presencia de tejido hipertrófico, ahí lo ven en la primera foto del lado izquierdo, en los bordes laterales. También hay mismo costras sanguíneas y en la foto central melicéricas de un color amarillo que habla de infección secundaria, habitualmente por estafilococo, estreptococo. Puede haber también anaerobios, cuidado. Exudación, sale agua, a veces hay pus, mal oriente y con mucha frecuencia hay infección adyacente a la placa unguial que le llamamos perionixis, eso significa inflamación del tejido alrededor de la uña, perionixis bacteriana. La perionixis es eso, inflamación del tejido perunguial. Y ven ustedes lo cerca que está el dedo, lo cerquita que está la falange del tejido de lo que le llamamos nosotros el aparato unguial, tan cerquita que puede haber osteomielitis. Entonces hay que cuidar esto. Finalmente, en el paciente diabético hay que cuidarlo y hay que explicarle esto. Hay que evitar zonas de humedad y maceración, secar perfectamente sus pies, séquelos bien. Fisuras interdigitales como puerta de entrada de bacterias, revísenlo siempre a los diabéticos. Llegan y uno a veces nada más, yo lo veía a veces como les daban su hipoglucemia y sáquese de aquí. No, hay que darse tiempo para revisar el pie del diabético. Ahorraría muchas amputaciones. Y ahorraría días y tiempos de hospitalización y incapacidades. Lubricar la piel y el manejo de áreas queratóxicas. Nosotros le llamamos tilosis, pero la gente dice callos. Hay que lubricar esa zona y tratar esas áreas queratóxicas duras. Vamos a verlo en un instante. Cortar las uñas, ya lo dijimos, cuadradita, adecuadamente. Revisar los pulsos y la sensibilidad, la motricidad de los pies, la movilidad articular. Vamos a verlo en un instante también. Manejo inmediato de cualquier infección. El diabético y las infecciones. Nos llevó de la manita el diabético y las infecciones. El tercer apartado. Hay que entender que el sistema de defensa del diabético y además el daño vascular en los diabéticos está en riesgo. Hay una disminución de la quimiotaxis y la fagocitosis. Esto correlaciona con el nivel de hiperglucemia. Hay retraso en la cicatrización. Hasta los pacientes lo dicen, ay doctor, mire, traigo mi glucosa alta, me raspé y tardo mucho en cicatrizar. La vasculatura dérmica está comprometida. Todo esto son datos de riesgo, son focos rojos. Aquí hay que entender que hay dermatofitos, hongos que pueden dar problemas. Dermatofitos es el primer apartado. Onicomicosis, hongos en las uñas, tiñas de los pies y tiñas en el cuerpo, sobre todo cuando hay múltiples placas con bordes circinados, eritematosos, el borde activo está creciendo en el cuerpo, eso, y son múltiples, hay que pensar en diabetes. Onicomicosis, ¿cuáles son las puertas de entrada del hongo hacia las uñas, de los dermatofitos? El número 1 es por abajo de la uña y en forma distal. El número 2, en forma lateral de la uña. El número 3, menos frecuente, proximal. Y el cuarto, superficial, nada más afecta la placa ungueal, la superficie de la uña. Es rara. Y siempre fue rara hasta que llegó la epidemia por VIH y entonces empezamos a ver pacientes con formas blancas superficiales. Vamos a verlas, pero en diabéticos ocurre también, hay una disminución de las defensas. Aquí no tienen menor duda ninguno de ustedes. Onicomicosis, distales y laterales. Dice la gente, mis uñas están carcomidas, doctor, apolilladas. Miren, si vamos a hablar con propiedad, esto se conoce como onicolisis. ¿Qué es la onicolisis? El despegamiento de la uña de su lecho unguial. ¿Lo ven? Incluso se ve amarillo por abajo en la segunda foto del lado derecho, ¿sí? Hay hiperkeratosis subunguial. La uña se ve como aserrada, eso le llamamos onicorexis. Y además hay cromoniquia. Está coloreada, dicen algunos libros europeos, parece una aurora boreal, como si aquí viéramos auroras a cada rato, pero sí, de veras, vean la primera foto del lado izquierdo y sí parece así como las franjas de la aurora boreal. Literalmente esto es una onicomicosis y hay que tratarla y sobre todo hacerlo bien.
Esta es la versión proximal subungual. Sobre todo porque hay que buscar no los hongos en las uñas, empezó como hongos en los pies y sobre todo entre los dedos. Esta versión proximal subungual es rara, no es frecuente. Yo tomé esta foto hace tiempo siendo residente, es de diapositivas de mis tiempos, pero es igualita a la distal, nada más que ahora proximal, con lo mismo, onicolisis, no hay onicorrexis, pero hay cromoniquia, hay ese color amarillito blanco. La blanca superficial se llega a ver en pacientes diabéticos muy descompensados o en pacientes seropositivos. También tienen derecho a ser diabéticos y estos pacientes seropositivos HIV presentan esta variedad que nada más afecta a la placa unguial por arriba, en la parte superficial. Se tratan con lacas y se cura bastante bien. Son minucias de la dermatología. Los dermatólogos nos llaman la atención esas variedades blancas superficiales. Bueno, la tiña en los pacientes diabéticos. Los hongos en los pies no son más frecuentes en los pacientes que en los pacientes no diabéticos. No son más frecuentes, pero hay que cuidarlo porque son la puerta de entrada a las infecciones bacterianas. Ya se lo había adelantado. Estos pies macerados, con esas escamitas, húmedos, cuidado. Puede tener fisuras como en la foto del lado derecho en el dedito y entonces por ahí entrar bacterias. Y producir esto, que es un impétigo secundario a una tiña pedis. ¿Ahí qué se trata primero? El impétigo. Busquen su libro de Saúl, las inmersiones en sulfato de cobre, en permanganato de potasio y dar algún antimicótico vía oral y con eso lo sacas adelante de los dos problemas. Pero hay que tratar el impétigo también y primero. Porque si no lo tratas da lugar a esto, ¿sí? Las famosas erisipelas por estreptococo hemolítico del grupo A. Es una bacteria que penetra por la solución de continuidad una fisura. ¿Cómo son? Pues son placas eritemato-edematosas calientes, rojas, tú le pones la mano, está caliente, rojo brillante y les duele, a los pacientes duele mucho. La bacteria se disemina a través de los linfáticos, así es que a veces son recidivantes. Erisipelas de repetición que tarde o temprano dañan los vasos linfáticos y producen a veces linfedemas grandes que se le llama elefantiasis nostra. Te lo busca en el libro del maestro Saúl y ahí está. Pero la evolución es aguda, con fiebre, síntomas generales, el paciente se siente mal, a veces tiene hasta náusea, vómito, mareo, se siente muy amolado. Y hay que cuidar esto e impedirlo. Si aparece, denle su penicilina, 1.200.000, si no es alérgico a la penicilina, y después, les digo, 800.000 unidades diarias durante 10 días y de luego 1.200.000 cada semana por 4 semanas de la penicilina benzatínica. Si es alérgico, pues habrá que usar tetraciclinas o sulfas, ¿sí? Cuidado con los pacientes con abscesos, sobre todo en zonas cercanas a huesos. Ya se lo comenté, puede haber osteomielitis y esto llevar a ocultaciones muy dolorosas, muy tristes. Esta es la tinea corporis de presentación múltiple. Mira, este es el mismo paciente. Tenía una, si lo ven ahí, abajo de la región mastoidea se extiende una plaquita eritematosa. La otra está en el tórax. Cuando ustedes toman el acercamiento, es un borde activo que está creciendo, eritemato vesiculoso y circinado. Circinado es que hace así como esas ondulaciones, ¿verdad? Levaduras es el segundo, ya vimos los dermatofitos. Candidosis. En pacientes diabéticos con pobre control metabólico, a la cándida le encanta la glucosa. ¿Se acuerdan que hace unas semanas el doctor Lizama nos hablaba de aquel hongo que parasita a la hormiga y la hace su zombie? A mí se me figura que también Cándida es igual, le gusta la glucosa y seguro que también envía señales para que el paciente siga comiendo pan y glucosa. Es una levadura. Entonces, le gusta esa glucosa y entonces puede producir estomatitis, queilitis angulares, balanitis, balonopostitis, vulvovaginitis residentes con ese flujo rojo blanquecino pruriginoso que aparece en las pacientes y en los pliegues lo que conocemos como intertrigo, es un diagnóstico intertrigo candidósico, así como perionixis candidósica. Vamos a verlas. Estomatitis candidósica, el famoso algodoncillo en los bebés, pero también en los adultos pueden ser inmunosuprimidos o incluso diabéticos muy mal controlados, ¿sí? Muy graves.
Queilitis angulares, miren, en las comisuras labiales hay unas plaquitas eritematosas que a veces arden y a veces hasta dicen, me salen boqueras, doctor. Piensen si es diabético en Candida albicans, dele manejo. A veces nistatina es suficiente en colutorios para la boca y para las comisuras. Perionicis por cándida, ya se lo dije, se lo vuelvo a repetir, es la inflamación del tejido periungual. Ahí vean cómo está edematizado todo el borde periungual, igual en otro lado. Puede ser debido a bacterias, claro, pero la perionixis candidósica en diabéticos es importante. El maestro Saúl, recuerdo que hablaba mucho de la perionixis de las despatadoras de fresas que veía en Irapuato. La fresa trae una patita que es una hojita y las que ven en las fresas en la carretera están ahí despatando. También esa tiene glucosa la fresa y entonces puede aparecer perionixis en despatadoras de fresas, pero podrían ser diabéticas, algunas no. La última foto del lado izquierdo, nada más como singularidad, hay cursos enteros de dermatología y congresos de dermatología dedicados nada más a uñas, y eso se conoce como coiloniquia o uñas en cuchara. Se despegó la uña, pero es por cándida. No es la única causa de coiloniquia, hay hasta coiloniquia en pacientes con anemias ferroprivas, pero una de las causas de coiloniquia es perionixis candidósica. Puede dar, además de este desprendimiento de onicolisis que acabamos de ver, pigmentaciones de un color café, negro, café grisáceo. Uno puede asustar y decir, un melanoma. No, a lo mejor es una perionixis, incluso una encomicosis, pero por Candida albicans. No son frecuentes, pero conviene tenerlo en mente. Aquí tienen el intertrigo, afección en el mismo paciente o a veces en un mismo paciente por una sola área, pero en el mismo paciente puede ser axilas, la región inguinal y la región submamaria. Vean ustedes cómo hay un eritema bastante difuso, pero si ustedes lo ven ahí por donde está el dedo de la paciente, hay lesiones satélites, unas pústulas satélites. Lo vamos a ver en un instante, pero esos pacientes conviene tener en mente que pueden presentar cándida. El factor primordial es eso, la humedad y la hiperglucemia. A la cándida le encanta esa glucosa. Vean ustedes en el acercamiento cómo está el pliegue con eritema y en la periferia unas pápulas y algunas pustulitas que le llamamos lesiones satélites. Son muy sugerentes, aparecen también en la ingle, a veces en la región del pliegue interglúteo. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Bueno, clínico ya lo acabamos de mencionar. Micológico con el examen directo. Se toma una muestra con el bisturí, con una espátula, se coloca en un portaobjeto y se le pone potasa, hidróxido de potasio al 10% y también el cultivo. Vamos a verlo rápidamente. Se toma la muestra, se coloca en un portaobjetos. La segunda foto, ven como con un gotero están colocando Arlene en el centro Pasco, está colocando la potasa, el hidróxido de potasio, la pasa por un mechero Bunsen para que de esa manera se seque rápido y lo ven al microscopio. ¿Y qué puede encontrar? Dermatofitos y cultivarlo en el cultivo de Saburot, ahí está la foto del gran Saburot, o levaduras. También se cultiva en Saburot y también en Micocel, que le ponen antimicrobianos para que no crezcan bacterias y poder ver a gusto el hongo. Se los va a enseñar otra vez. Dermatofitos. En el examen directo hay filamentos y son habitualmente, aquí no está con suficiente acercamiento, se ven como tabiques uno junto al otro, así en forma longitudinal, son filamentos con hifas septadas. Aquí en el cultivo está creciendo, hay muchos hongos, hay curso también de micología, pero son colonias blanco-algodonosas con un reverso rojo y es el hongo más frecuente en tiñas de los pies y también del cuerpo. Trichophyton rubrum, el rubrum es por el anverso que es rojito, un rojo vino tinto, como pueden ustedes verlo. Son colonias en distintas etapas evolutivas. Primero crecen así blanquitas como del lado izquierdo y después ya conforme pasan, madura la colonia, se ve en el cultivo de color rojo. Cándida, lo que se encuentran son pseudofilamentos, parecen choricitos, ¿verdad? Uno junto a otro, ahí están también dispersas las levaduras, pero geman, va creciendo una y ahí crece otra y crece otra, entonces es un pseudofilamento y el cultivo en cándida son colonias blanco cremosas.
Manejo. Hay que entender que son procesos muy recidivantes y que si el paciente, aparte de recibir tratamiento antifúngico, debe hacer un tratamiento adecuado de su glucosa, porque si no están regresando otra vez infectando, sobre todo con cándida. Se puede dar tratamientos tópicos o tratamientos orales. Hay que considerar cuál, en qué caso. Porque hay que tener precauciones. Por ejemplo, los azólicos, hay que vigilar la función renal. Si hay alteración en la función renal, ajustar la dosis. Igual en la función hepática, porque estos medicamentos, los azólicos, tienen vía oral, tienen metabolismo renal y también hepático, más hepático que renal, pero los dos. Embarazo y lactancia, pues no, porque se excretan por la leche, pasan por la placenta. Úlcera péptica y gastritis, ten cuidado. Hay algunos medicamentos como antibióticos de rifampicina, la cisaprida, la warfarina, los anticonvulsivos, crean interacción con los imidazólicos. En diabetes, por ejemplo, aumentan las concentraciones de los hipoglucemiantes, estamos lucidos. En trasplante renal impiden el metabolismo de la ciclosporina. ¿Cuántos diabéticos vemos con trasplante renal? ¿En cuántos son cardiópatas? Aumentan los niveles de digoxina, nicardipina, nifedipina, verapamil, las imidazoles. Y en los antihistamínicos puede haber problemas de conducción muy graves que pueden ser mortales con la terfenadina y el astemisol. Entonces, literalmente nos quedamos quizá con tratamiento tópico o vía oral con terbinafina. La terbinafina vía oral es una buena alternativa en pacientes diabéticos. Ahora, los uñas y las medidas generales en los pies, ¿sí? Hay que decirle al paciente, mire, cuando se bañe, séquese perfectamente después del baño los pies, especialmente los pliegues. Usa una toalla especial para sus pies, no se seque con la misma el cuerpo, sobre todo los pliegues. Talco en el calzado para que esté el pie seco. Para calzado no sintético, no tenis, que ahora están de modas. Hasta yo traigo tenis, pero bueno, pues en lo posible a estos pacientes no hay que decirle, pues no, usa otro tipo de calzado. En tu casa, si es posible, utiliza unas sandalias, que esté el pie lo más oreadito posible, diría mi abuela, y sandalias en el baño, tanto porque hay miembros de la familia que pueden tener hongos, como por también el mismo enfermo contagiar a su familia. Entonces, sandalias en el baño. A veces uno hasta le dice, y también cloro, pásele cloro, no al pie, al baño una vez a la semana. Ahora, ¿cómo ver el resultado en las uñas? La uña crece muy lentamente. Entonces, está el maestro Nardo Salles, él es cubano radicado en Florida y es un hombre muy brillante. Un día que lo vi, le dije, la idea de ustedes es maravillosa. Me dice, pues a los gringos no se les había ocurrido. Él decía, porque mire, citas van y citas vienen. Usted puede dar tratamiento vía oral o tópico y no sabe si el paciente va mejor o no. Entonces, haga una marquita con un alfiler, con cuidadito en la uña, y entonces en la porción más distal de lo parasitado. Es esa marquita verde que yo le puse. Cuando pasan los meses y el paciente está haciendo tratamiento, la uña va creciendo y se va viendo cómo la marquita se va eliminando y al final de cuentas usted puede decir, pues sí, sí está funcionando. Dice, eso funciona mucho con los pacientes que a veces dicen, pues no, me estoy mejorando, mire cómo sí, y además si toma fotos es mejor. A mí se me ocurrió no hacer la técnica de Salles, pero se me ocurre hacerlo con un paciente durante varios meses. Hay que recordar que la uña crece muy lentamente. En las manos, por 6 a 8 meses, desde la matriz, que es la raíz de la uña, hasta la punta, le toma 6 a 8 meses. En los pies, la uña que usted está viendo en sus piececitos, el borde distal, fue matriz 12 a 18 meses antes, entonces toma mucho tiempo. No se dan tratamientos sistémicos por tanto tiempo, pero por ejemplo, si no hay contraindicación, puede dar por 3, 4 meses y ya que se impregnó la uña, la matriz unguial y está creciendo la uña sanita, puedes cambiarlo a un tratamiento tópico por los siguientes 6 a 8 meses. ¿Sí? Tiña de la cara. Aquí son 15 días, se puede dar tratamiento sistémico o también tópico. Este paciente era diabético. Intertrigo por cándida, esas fotos ya la vieron, pero no la habían visto con tratamiento, 15 días con tratamiento que puede ser tópico o sistémico según el estado de salud del paciente. Primero está a investigar la situación del paciente. Les quiero hablar unos minutos del hongo negro que estuvo en las noticias. Los pacientes dicen, doctor, que ya ahora hay otra epidemia junto con coronavirus, la del hongo negro. No, mire, ese ya siempre estuvo. Ni siempre estuvo, y recuerden que los pacientes con coronavirus que estuvieron hospitalizados a veces eran diabéticos mal controlados y obesos. Esos eran los que les iba más mal en la epidemia hace un año, año y medio. Es debido a un hongo que se llama mucorales, de los cuales hay 3 géneros, Rhizopus, Absidia y Mucor. Son oportunistas.
Son hongos ubicuos presentes en materia orgánica en descomposición, por ejemplo, en las frutas, ¿sí? Producen oclusión arterial y con ello necrosis extensas y parcelares. Ocurre en pacientes diabéticos, cetoacidóticos, y la forma más temida, por lo menos en estos pacientes, es la forma rinocerebral. Es el paciente que está en cetoacidosis, ni se cuida y tiene a lo mejor dolor al deglutir. El médico revisa y ve una plaquita roja. Días después, en poco tiempo, unos días después, ve esa placa con una nata amarilla adherente y medio sangrante. Y días después empieza a desarrollar, como ven la foto abajo, necrosis parcelar por oclusión e incluso necrosis salen en las autopsias, necrosis severas en algunas áreas del polígono de Willis. Entonces, es una urgencia de diagnóstico temprano, manejo oportuno, se tienen que indicar angiotensina B, incluso liposomada, a ver si la consiguen, debridaciones amplias que son a veces tristes, y si el paciente sobrevive queda muy mutilado, y si no sobrevive pues es muy triste que se hizo. El hongo ahí lo tienen, es un hongo grandote con hifas que no están septadas, se llaman cenocíticas y se produce por esporas que ocluyen los vasos sanguíneos, crecen y van ocluyendo los vasos sanguíneos. Esta es otra que es más noble, pero que aunque uno dice, bueno, pues es una minucia, tiene su interés, es el eritrasma. Es debido al Corynebacterium minutisum. ¿Y qué importancia tiene? Esto es para clase de dermatología. Le dije que iba a haber dermatología a fondo usted, pero tiene este bacteria tiene la capacidad de fermentar la glucosa. En pacientes con diagnóstico de eritrasma, la incidencia de diabetes es hasta de la mitad. O sea, un paciente con eritrasma puede tener hasta en el 50% de las probabilidades ser diabético, si no es que ya lo sabe. ¿Cómo se ve? Pues miren que usted lo ve y dices, pues es un hongo, a lo mejor es un dermatofito como los que acabamos de ver. Los pliegues axilar, inguinal, submamario y áreas interdigitales. Se ven placas eritematosas, maceradas, descamativas, a veces pruriginosas. ¿Será o no será este eritrasma? Consígase una lámpara de Good, las venden hasta, de veras, créanmelo, en Mercado Libre y en Amazon. Ahí la tienen, tiene un mango y una lupa y emite una luz negra de una longitud de onda cortita, y entonces lo ven y se ve una fluorescencia de color rojo coral. Y eso es muy interesante. No, las tiñas no lo hacen. Podrías ya darle manejo con un antibiótico tópico, mupirocina, clindamicina, ácido fusídico, en 8 o 10 días lo curas. Aquí no es por el eritrasma, es por el hecho de que el eritrasma es un marcador muy franco de diabetes. Busquen en pacientes en quien lo encuentren, la diabetes. Otras son bacterias como las foliculitis por estafilococo. Ahí es una pústula, como decía el maestro Saúl, centrada por un pelito. Sí, pues es el pelo el que está inflamado. Puede aparecer en las piernas y dar hasta costras, a veces medio necróticas. Cuando son no uno individuales, sino se confluyen muchas pústulas, muchos folículos, es el furúnculo que puede incluso dar lugar al carbunco, o le llamamos también pústula maligna. Vean ustedes esa zona de necrosis en una paciente diabética mal controlada. También podemos ver hidrosalinitis supurativas en pacientes diabéticos o pacientes con obesidad o insulino resistentes o con ovarios poliquísticos. Recuerden que todas estas cosas a veces confluyen, el famoso síndrome metabólico, le enseñan las axilas. El maestro Saúl decía golondrinos, así le llaman golondrinos, pero son pústulas y abscesos en las zonas axilares y en los pliegues inguinales, así como en la región también perineal o perianal. Son las glándulas sudoríparas apocrinas que se inflaman. El estafilococo aureus no es exactamente la causa, se da tratamiento, pero son muy recidivantes. Se cree que también tiene un componente inflamatorio, no se conoce a ciencia cierta la causa. Últimamente se les da biológicos, medicamentos biológicos antiinflamatorios y mejoran hasta infliximab y mejoran bastante, pero eventualmente al suspender el biológico recidivan. Son pesadilla para médico y para pacientes. Estos son los procesos graves y potencialmente mortales. La gangrena gaseosa, en la que hay crepitación por abajo de la piel, hay vesículas a veces de color rojo oscuro, hemorrágicas, y un estado de sepsis debido a muchas bacterias, algunas de ellas bastante agresivas y roñosas. Las fascitis necrosantes también pueden ser por estreptococo, lo que decían hace años en los periódicos, la bacteria come carne, pues era estreptococo beta hemolíticos del grupo A, pero también puede haber asociación polibacteriana con clostridium, bacteroides,
streptococos, y el 20 al 80% de estos pacientes son diabéticos. La gangrena de Fournier, que está descrita desde el siglo pasado, principios del siglo pasado, en la región perineal, perianal, genital, el tercio inferior del abdomen, que producen necrosis terribles del área escrotal, pues debido a todas estas conjunciones de bacterias, y también son pacientes que hasta en el 60% son diabéticos mal controlados. Son cosas muy graves y vamos, seguro que algunos de ustedes trabajando en hospital las han visto. Hay una muy interesante, que es la otitis externa maligna. Ocurre en pacientes, es rara, es grave, inicia en el conducto auditivo, el paciente se queja de una otitis, con rápida evolución desarrollan pericondritis con una oreja como si fuera de boxeador, miren ustedes la primera foto, y que además con el otoscopio le encuentran no solamente la secreción, sino hasta zonas de necrosis, que después avanza, produce mastoiditis, osteomilitis del hueso temporal y daño a los nervios y las meninges, muy graves, ¿sí? El 90% de los pacientes son diabéticos con mal control y de edad avanzada, producido por varios gérmenes. El más frecuente, si usted quiere llevárselo en su mente, es Pseudomonas aeruginosa. Pero también están Staphylococcus aureus, Epidermidis, Proteus, y bueno, pues se requieren antibióticos múltiples, incluso hasta antimicóticos, porque puede haber hasta Aspergillus y Cándida. Y la debridación quirúrgica, que esa foto la tomé de internet, pues está terrible, parece extraterrestre. Este pobre paciente le tuvieron que retirar hasta parte de la pieza petrosa del mastoide, ¿sí? del hueso temporal. Herpes, pasamos a los cuadros virales. Aquí hay que recordar que fue una reactivación del virus varicela zoster. Le dio varicela de niño o de joven y ahora le da zoster. Afecta las terminaciones nerviosas sensitivas, ¿sí? Conforme avanza por abajo, es decir, inflamando el nervio, aparecen en la superficie de la piel vesículas. No siempre ocurre eso. Por ejemplo, hay una variedad que es la parálisis de Bell, donde el paciente tiene la desviación y no tiene vesículas, hay que darle antiviral porque muy frecuentemente es por herpes, ¿sí? Aparte del dolor, el riesgo es la infección agregada y el daño a estructuras afectadas, con cicatrizaciones extensas, neuralgias posherpéticas y queratitis herpéticas. Vamos a ver en un instante, vamos a eso. El trigémino tiene 3 ramas, esto ustedes lo estudian en anatomía, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. En la rama maxilar, cuando hay afección en la rama maxilar, en la punta nasal, ese se llama signo de Hutchinson y está obligado, es imperativo mandarlo al oftalmólogo para que le haga una prueba de fluoresceína y busque esto. Véanlo ustedes, del lado izquierdo, rama oftálmica. Vean, la punta nasal afectada y el ojo rojo. Tiene una iridociclitis, pero además presenta queratitis y úlceras dendríticas que pueden llevar a perforación corneal. Es una urgencia oftalmológica. Así es de que es importante que el paciente que tiene afección en esa rama lo envíen al oftalmólogo, denle su antiviral, pero todos nos envían al oftalmólogo de cercano que tenga o en su clínica para que lo valore. También puede afectar la rama maxilar, esa no hay afección en el ojo, y la rama mandibular. Les pongo ahí ejemplos. También puede ocurrir en la zona sensitiva del oído externo y aquí pues produce un síndrome que se conoce como Ramsay-Hunt. No es la única causa, pero el herpes puede causarlo, ¿sí? Y también hay herpes en la zona cervical que puede también causar neuralgias muy incómodas a largo plazo. Urge darle tratamiento con antiviral. En cuanto se detectan los primeros 10 días hay que darlo. Si es posible, los primeros 3 días hay que dar antiviral y eso salva a un paciente en neuralgias posherpéticas. Pasamos al cuarto apartado, las complicaciones neurocutáneas. Aquí es importante entender que el calzado, la hiperkeratosis, que es la tilosis y la diabetes, se juntan. Existe en primer lugar una neuropatía autonómica, donde puede haber, los pacientes se quejan de eso, los pies secos, no les sudan, anhidrosis. Pies fríos, esto se quejan los pacientes, tengo frío en los pies, o al contrario, sensación de quemadura o comezón, me arden las plantas, doctor. Es por neuropatía autonómica, lo sabemos desde que estamos en la carrera. Callosidades sin hidratación, tilosis, ahí lo tienen en puntos de apoyo que pueden dar lugar a fisura y ya lo vimos anteriormente, puede dar entrada de bacterias. Hay
que entender, esto no tiene que ver con dermatología, tiene que ver con ortopedia, pero decía mi maestro de ortopedia de la carrera de medicina, era muy simpático. Decía, bueno, hay que entender que caminamos sobre un tripié. Es el primer metatarsiano, el quinto metatarsiano y el calcáneo. Y eso da lugar a 3 arcos. Un arco longitudinal interno, un arco longitudinal externo, ahí lo tienen en las fotos del lado izquierdo, y un arco transverso, que a veces mucha gente se lo olvida. Ese arco transverso es muy importante. Ese se pierde en las chavas cuando usan sus tacones altísimos, pues se aplana eso y por eso le hacen un callito en la zona central del pie. En el mal perforante, además, hay no nada más la neuropatía autonómica, sino también la neuropatía motora. Hay debilidad de los músculos del pie, lo cual modifica ese tripié en los puntos de apoyo. Literalmente hay fuerzas de presión por el peso del paciente, que además es obeso, y fuerzas de reacción a través del piso, las superficies de apoyo. Y entonces, si además el zapato es alto, puede producir alto y angosto, compresión y algunas... Eso que ven en la foto del medio se llamamos clavo interdigital, pero es una forma de perforante que aparece entre los dedos. Si ustedes se aprietan los dedos o alguien te da la mano y te aprieta, te lastima porque los nudillos empiezan a comprimir en las zonas interdigitales adyacentes, ¿sí? Entonces, hay que usar zapatos anchos, hay que aclarárselo eso al paciente y mandarlo también con el ortopedista o en rehabilitación para que lo valoren, ¿sí? La neuropatía sensorial es otra cosa importante, no solamente motora, porque hay trastornos de la sensibilidad de los pies hasta total anestesia y aparición de úlceras. Vean ustedes esas úlceras. Una está exactamente en la cabeza, el primer metatarsiano, pero la otra está en el segundo y tercero. Ahí ya se modificó el arco plantar transversal y por eso es porque el paciente está empezando a apoyar allí. Hay una neuropatía sensorial. Me recuerda un poco, a lo mejor ustedes se recuerdan cuando lo estudiaron, pero yo lo estudié hasta el cansancio. En el Centro Pascua era el tema, era la especialidad de casa, porque fue un centro lepidológico, así que había que ver y estudiar lepra. Me recuerda un poco a los pacientes con lepra, porque también hay anestesia y el paciente no siente, y como no siente ni los callitos, ni una costura fea en un zapato de mala calidad, les duele. Cualquiera de nosotros sentimos la molestia, ellos a veces no. El pie diabético en suma total, la de angiopatía, es una suma de angiopatía, neuropatía y a veces infección cutánea que da lugar al pie diabético con esos dedos momificados, muy tristes, pero además de eso el suministro de sangre, ya lo comentamos, está al mínimo. Aparece una demanda adicional, traumatismo, infección, la oxigenación claudica y aparece la úlcera por necrosis, la famosa gangrena seca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se previene? Pues hay que poner pronta atención a heridas, ampollas, el calzado hay que revisárselo, presten los zapatos, hay que revisarlos, infecciones menores y también pues las dermatofitosis, ¿verdad? Que son a veces el precedente, la puerta de entrada para las infecciones bacterianas. Dermatosis por cambios metabólicos asociados. No se asusten, es una, apréndansela. Son los famosos xantomas eruptivos. Se atribuyen a la actividad defectuosa de la lipoproteína lipasa, con aumento del colesterol de muy baja densidad, VLDL, triglicéridos y kilometrones. Se asocian a insulinoresistencia y aparecen cuando las concentraciones séricas de triglicéridos, imagínense, llegan entre 1000 y 3000. Oye, pueden ser hasta pancreatitis con esa cantidad de triglicéridos por miligramos por decilitro. Su incidencia en diabetes no es mucha, pero cuando lo vean, piensen en diabetes. Pero mire cómo son neoformaciones, hasta la tomé en mi consultorio, me la mandaba un médico, decía, creo que tiene moluscos o foliculitis. No, pues son neoformaciones de color rojo amarillo con un halo eritematoso, un color anaranjado, aparecen de manera súbita. No las tenía, doctor, y hace una semana, 2 semanas me están saliendo, generalmente en superficies extensoras, en los glúteos, en el tronco. Pueden ser pruriginosas hasta dolorosas, les molestan al tacto. Miren otras fotos. En los brazos, en la zona glútea. Aparecen diabéticos tipo 1 y tipo 2 mal controlados con, ya lo dije, con hipertrigliceridemia extrema. Pídanles triglicéridos a esos pacientes. Y hay que dar manejo a la enfermedad de fondo y los lípidos. Afortunadamente, cuando le dan manejo al control glucémico también y al lipémico desaparece. Entonces, esta sí responde. Xantomas eruptivos. Complicaciones cutáneas del tratamiento antidiabético.
Bueno, pues aquí sabemos que de hace muchos años a muchos nos tocó de mi generación, ya a Uriel, a los jovencillos ya no les tocó, pero antes era la insulina de res y de cerdo, se acordarán los colegas de mi edad, y entonces los pacientes hacían desde urticaria, reacciones de tipo enfermedad del suero, hasta estados anafilácticos, y esas reacciones pues hacían que entonces ya no funcionara ni la insulina porque hacían anticuerpos antiinsulina. Ahora es menos frecuente porque hay disponibilidad de cada vez mejores fórmulas purificadas y recombinantes de insulinas humanizadas, ¿verdad? Humalog, etcétera. Pero lo que sí se sigue viendo todavía, y desde antes se veía con las otras insulinas, es lipodistrofias. Aparecen 6 a 24 meses después de haber iniciado el tratamiento. Pueden ser, por eso se llaman lipodistrofias, porque puede ser lipoatrofia, placas atróficas en sitios de inyección. ¿Se acuerdan que lo que nos dicen siempre todos los endocrinólogos, rotar los puntos de inyección, enseñarle al paciente que rote la aplicación, o lipohipertrofia, literalmente nódulos lipomatosos dolorosos? Entonces, conviene tener en mente los dos extremos. El tratamiento antidiabético también puede dar problemas. La glibenclamida cada vez se usa menos, pero está asociada con mayor frecuencia a reacciones cutáneas, como lo ven en la foto de arriba, fotosensibilidad en la zona del escote, los brazos. Reacciones liquenoides, como lo ven en la foto que inmediatamente está abajo, que son como pequeñas papulitas. Nosotros llamamos una reacción liquenoide porque parecen lo que le llamo líquen plano, pero literalmente son raras. Lesiones psoriasiformes con descamación, como lo ven en la foto que sigue, y en la biguanida se ha visto a veces unas formas metformina de vasculitis leucocitoclástica y también erupción psoriasiformes. Las vasculitis leucocitoclásticas les llamamos también púrpuras palpables. Voy a regresar un instante. Tú tocas eso y aparte de ver después de purpúrico, se siente levantados y literalmente son leucocitos que han extravasado y se han destruido ahí en el vaso. Son vasculitis de vasos de pequeño calibre. Otros hipoglucemiantes más recientes, la carbosa, se ha visto que causa eritema multiforme. Son esas lesiones, miren qué bonitas, en tiro al blanco, con eritema central, pálido afuera y luego otra vez afuera, y cada vez pueden dar ese aspecto circinado. Pustulosis exantemática generalizada es rara, pero es una serie de pústulas que aparecen de golpe en todo el cuerpo y que se deben a estos medicamentos. Los inhibidores del DPP4, sitagliptina se ha relacionado con pemfigoide ampolloso. Hay que entender una cosa, que los pacientes diabéticos en etapas avanzadas están bajo múltiples tratamientos para manejar múltiples comorbilidades. En ocasiones es difícil de atribuirlo la reacción a un medicamento específico. Ojalá fuera así, decía uno de mis maestros. A veces lo primero que hay que preguntar es, cuando le apareció esto, un tiempo antes, 1 o 2 semanas, no empezó con algún nuevo medicamento. Mire, es que toma estos, el último, estos son los nuevos. Conviene pensar en eso, ¿verdad? Y ese mismo maestro un día le preguntamos, oiga, ¿y en qué casos ve usted más reacciones medicamentosas? Qué interesante lo que contestó. Dijo, mire, veo reacciones medicamentosas cuando el medicamento que se prescribe no hacía falta. Y sí es cierto, a veces lo vemos, médicos que prescriben antibióticos, pues porque no sé qué tiene, pero te voy a mandar un antibiótico y hacen reacciones anafilácticas, no le hacía falta al paciente. Es interesante eso. Estamos ya en la recta final, muchos de ustedes están cansados, yo ya no aguanto la garganta, pero estamos en la recta final y vamos todos llegando a la meta. Es mucha información, seguro que ustedes ya están rascando la cabeza, es demasiada información. ¿Qué hago? Pues ahí le va. Las 3 perlitas que quiero que tengan en mente para que se lleven a casa. Ahora vamos a verlo desde la fisiología. Ya vimos todo el cuadro clínico. Ahora, por la fisiopatogenia y el tipo de lesión cutánea. Microangiopatía, la primera que vimos. Rubiosis facial y palmar. Microangiopatía, dermopatía diabética. Microangiopatía, necrobiosis lipodídica diabeticorum. ¿Se acuerdan las placas es con el borde rojo? Y que no son patognomónicas de diabetes, pero aparecen prácticamente en el 90% de todos los diabéticos. Todas esas 3 están asociadas a microangiopatía. Obesidad e insulinoresistencia, las vieron. Acantosis nigricans, hidradenitis supurativa, la supuración de axilas y en ingles. Glucosilación de proteínas, lo vieron también. Engrosamiento cutáneo, el escleredema en la espalda del adulto, el empedrado digital con las pápulas de Huntley, la esclerosis cutáneo tendinosa, el signo de la oración, los dedos en gatillo, la jantodermia y la jantoniquia, el color amarillento, pero no en escleras, de uñas y manos y de la piel.
Tendencia a infecciones, algunas graves, pues, dermatofitosis extensas y múltiples, aparecen en varias áreas del cuerpo, candidosis recurrentes, el intertrigo recurrente, viene una y otra vez cándida, pues hay que pensar en diabetes y que no está muy cuidado ese paciente. Procesos infecciosos bacterianos recurrentes, foliculitis, furunculosis recurrentes, carbuncos, erisipela. Hay erisipela repetición, piensa en diabetes. Gangrena gaseosa, fascitis necrosante, toco de madera, qué miedo, pero esas son gangrena Fournier y otitis externa, pues pueden ser peligrosas y a veces graves y mortales. Insuficiencia vascular, gangrena periférica por deficiencia de circulación en microvascular, gangrena seca. Neuropatía, hiperkeratosis, dactilosis y callo y las úlceras neurotróficas que vimos en puntos de apoyo en el tripié ese que se ha perdido. Metabolismo alterado de lípidos, jantomas eruptivos, esas neoformaciones múltiples en las extremidades y en las nalgas que son de color anaranjado con eritema y que pueden ser dolorosas. Aparecieron súbitamente, pídele triglicéridos, los vas a encontrar bien altos. Complicaciones del tratamiento, farmacodermias por hipoglucemiantes, lipodistrofias, ya sea atrofia, hipertrofia por insulina. Fenómenos autoinmunes, en diabetes tipo 1, vitiligo, alopecia areata. Las que son de causas desconocidas, le digo desconocidas hasta ahorita, pero quizá en el futuro no. Ampolla diabética, probablemente está relacionada a la glucosilación de la membrana basal. Granuloma anular, la coladehanosis perforante reactiva de Kirle, que les decía que aparece en los pacientes que están dializados y que son muy pruriginosas. Por fin, felicidad, conclusiones finales. El reconocimiento de las manifestaciones cutáneas de la diabetes permiten un diagnóstico que pudiera haberse pasado por alto. 2. Están, aunque no siempre, relacionadas con el control de la enfermedad. 3. Algunas pueden ser manifestaciones de daño en otros tejidos, lo hemos visto. Retinopatía, nefropatía, microangiopatía, neuropatía motora y o sensorial. 4. Reconocerlas a tiempo puede reducir el riesgo de complicaciones, morbilidad, ¿verdad? Serias, amputaciones, daño ocular, daño renal, infecciones severas y fatales. 5. Esta es muy importante, cuidar el pie del diabético, que se lo seque bien, lubricarlo, explorarlo rutinariamente. El médico de primer contacto debe ser el primero en identificarlos. No se trata de que, pues bueno, ahí les va la bolita. No, también está aquí un equipo, que debe ser un equipo multidisciplinario, un equipo de trabajo, lo que nos ha insistido el doctor Acosta. Información, análisis, nos estamos informando, lo analizamos, ahorita vamos a analizar el tema, implementamos métodos, lo que hace el doctor Acosta con el programa Promesa, y hacer investigación clínica básica. Antes de conectarme con Uriel, el doctor Acosta insiste esto, pero hasta el cansancio. Oigan, podemos hacer investigación clínica básica con cosas muy sencillas, no necesitamos aparatos complejos, tomografías, ni bioreactores nucleares japoneses. No, en su consultorio, lo que acabamos de ver, si usted lo ve, o en su clínica, en su hospital, lo ve, pues se podría hacer hasta un protocolo de investigación. Sería interesante que el doctor Acosta lo comandara y se haga algo hasta ni siquiera en llenar formas en una tableta, se baja la forma, se llenan algunos datos básicos respetando la privacidad del nombre del paciente, da tiempo de evolución y palomear o marcar con palomitas las cosas que van uno viendo positivo. Se harían protocolos muy interesantes de lesiones cutáneas en México entre grupos amplios como este. Bueno, yo he sido el director de esta película, pero hay que darle crédito a todos los actores que han aparecido y por orden de publicación. Aquí los tienen. Digo que algunos libros son clásicos, el Fitzpatrick, el Cullen, Huntley, pero son clásicos y algunos artículos del libro de Arenas que todos ustedes tienen, ¿sí? El libro, ese artículo del doctor Santamaría les va a llegar, lo van a tener ahí disponible, se los van a hacer llegar para que lo lean, ¿sí? El artículo de mi maestra Gisela Navarrete del Centro Pascua y otros más, está ese de 2014, también les va a llegar de Duque Jordán y también la Federación Mexicana de Diabetes tiene sus publicaciones. Estos son los 3 artículos que por favor léanlos, traten de leerlos pronto en cuanto les lleguen, porque eso va a reafirmar y va a hacer que lo que ahorita fue aprendido en cera se convierta en mármol y ya se les grabe para siempre.
Yo de veras, se me ha acabado el tiempo, he tomado creo que hasta más del tiempo debido, son las 8:30, pero yo les agradezco mucho su atención. Para mí ha sido un honor estar aquí presente. Si hay alguna duda, encantado, la vamos a resolver. Y si a alguno le faltó alguna, ahí está mi correo. Al fin que nos vemos constantemente en las sesiones del doctor Acosta, pero está ahí mi correo por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por esta excelente ponencia, repaso de dermatología en verdad. A cuántos de nosotros se nos olvidaban los términos de cómo se decía lo que venía de la uña, de las verrugas, que no se dicen verrugas. O sea, aquí ya nos hizo un gran repaso de toda la terminología de derma. Y bien importante lo que usted menciona, ¿no? Nos habían comentado desde el pregrado, la piel es el espejo de lo interno, ¿no? La medicina interna, y la dermatología es la medicina externa de esa medicina interna, ¿no? Entonces, qué padre que nos enseñen esos puntos donde poner atención, porque el paciente, como bien lo dice, ¿no? Puede llegar por otra cosa a nuestro consultorio, y si nosotros vemos esas lesiones, pues sospechamos. Y el primer paso para un diagnóstico, pues es la sospecha clínica. Entonces, sin duda nos dio muchas herramientas para ello, y pues le agradecemos. Antes de pasar a las conclusiones, les vamos a dejar un formulario en el chat para hacerles llegar los artículos que el doctor Seijo tuvo a bien a mandarnos, y que se los mandemos a ustedes. Entonces, a través de correo electrónico se los vamos a mandar. Algo también importante, lean bien el formulario. Estas charlas que vamos a estar teniendo, y si gustan, los vamos a seguir invitando a todas, van a ser cada 15 días de temas diversos por grandes especialistas de México. Abrió el doctor Seijo, y bueno, van a tener constancia con valor curricular para los médicos que ya están titulados por el Comecime. Ya saben que son puntos de recertificación si ustedes lo desean, y para estudiantes de medicina también con aval académico. Entonces, ahí está toda la información en el Forms, y pues viene ahí las opciones. Desea información de las constancias, les vamos a mandar mensaje o correo. Y también otra cosa, esta es una de las actividades que tenemos de manera en vivo, donde ustedes pueden compartir las ideas con el ponente, con el experto, como ahorita después de este comentario. Es una de esas partes padres de que sea en vivo, ¿no? Pero también Alianza Médica y Prometeo Health Group tenemos nuestra propia plataforma de educación que se llama Professional Masterclass, donde, pues bueno, el doctor Seijo ha participado desde que estuvo la primera serie médica desde hace 2 años, y ahorita ya tenemos ahí disponibles algunas para ustedes. Ahorita tenemos una muy buena que se llama Neoconceptos en Endocrino Metabolismo, dado por excelentes eminencias nacionales e internacionales sobre el tema que ahorita, pues digo, es un problema de salud pública mundial, todo lo que tiene que ver con el espectro del síndrome metabólico, obesidades, lipidemias, cardiopatías. Entonces ahí lo abordan los ponentes desde el tema más, desde la actualización más al día, iba a decir actualización más actual, no se puede. Y bueno, también algo muy importante, toda la evidencia clínica e internacional nos la ponen ahí. Entonces, la verdad, se van a enamorar de la plataforma. Son masterclass de 20 minutos. Entonces, el aprendizaje es demasiado interesante. De hecho, el modelo fue premiado en Harvard como el modelo educativo online. Entonces, los invito a que vivan la experiencia. De hecho, pueden tener acceso a la plataforma Professional Masterclass totalmente gratis. Hay una serie que es gratis para todos ustedes, que es Fundamentos Teórico-Prácticos de Atención Médica a Distancia, y bajo ese mismo diseño instruccional están las demás series médicas. Entonces, la serie médica de Neoconceptos sí tiene un costo, porque tiene 21.5 horas de valor curricular para recertificación. Entonces, para los médicos, pues seguramente médicos generales ya titulados, pues les atraiga. Entonces, les vamos a mandar por el correo que nos dejen en el formulario toda la información, que es los artículos, el brochure del programa educativo, si están interesados. Entonces, todo a través de los datos que nos están dejando. Y bueno, después de este comercial, ¿alguien de los asistentes gusta tomar la palabra para alguna duda, algún comentario? Ahorita que está aquí el gran maestro Seijo con nosotros. Médicos en formación, médicos especialistas. Esto es lo padre del grupo, que tenemos de todas las generaciones, y nos retroalimentamos entre todos. Entonces los invito, quien quiera tomar la palabra, pues levanta la mano y le activamos su micrófono. Entonces,
Pues en lo que se animan, voy a checar el chat si hay algunas preguntas para el doctor. Mientras, pues muchas felicitaciones, doctor. Ahorita que vaya leyendo el chat, hay 100 felicitaciones por la gran ponencia. Y pues, al parecer, ok. Doctora Pilar, doctora Pili, buenas noches, la escuchamos. Listo. Sí, muchas gracias. No puedo prender mi cámara porque voy manejando, pero quiero felicitar al doctor Seijo, siempre tan amable. Él me ha ayudado en muchas ocasiones a discernir en alguna lesión. Y bueno, ahorita lo que nos dio es bastante suculento, sí, como él dice, es muy amplio, pero al final lo redujo tanto y cuando tenemos tantos pacientes en la clínica, podemos ver todas las lesiones que él dijo. Si se hace ese proceso de investigación que él nos está invitando a pensar en hacerlo, pues sí me gustaría participar. Doctor Seijo, muchísimas gracias. Una plática excelente, unas fotografías muy buenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pili, a ti por tu presencia y por honrarnos aquí. Perfecto, pues siguen las felicitaciones en el chat. ¿Alguien más gusta tomar la palabra? ¿Algún médico en formación que esté llevando de dermatología o que esté llevando endocrino? ¿Algún interno? Yo les apuesto en el internado, jamás me explicaron todas estas lesiones y seguramente el 90% de pacientes hospitalizados lo tenían. Entonces, alguien que guste tomar la palabra también para retroalimentación. Comentaba por aquí en el chat en privado con algunos médicos en formación y nos decían que así fueran todos los catedráticos de las universidades, seríamos otros grandes médicos. Y les digo, pues sí, claro que sí. Sí, doctora Norma Elena, la escuchamos. Listo, nada más prenda su micrófono. Ya, muchísimas gracias, doctor Seijo. Muy didáctico, resumes súper bien. Son efectivamente muchas las lesiones que se pueden ver en la consulta externa. Yo soy médico familiar sobre diabetes y lamentablemente muchas se nos pueden pasar. Yo nomás tengo una duda. Lo que antes llamábamos dermatitis ocre sería entonces la dermopatía diabética que nos presentó inicialmente. Y me gustaría alguna otra sesión, si nos hace ese favor, se lo agradecería mucho. Gracias. Ya contesto, ¿verdad, Uriel? No es lo mismo, aunque quizá la patogenia sea parecida. ¿Cómo decirlo? La piel es como un bebé. Ustedes que son mamás, las que son mamás, dicen, un bebé llora y la mamá primeriza no sabe por qué llora. Y la mamá ya de experiencia, ese niño está sucio, ese niño tiene hambre, ese niño tiene sueño, ese niño tiene sed, ¿cómo saben? Bueno, igual nos pasa a los dermatólogos. La piel tiene poquitas formas de expresar enfermedad. Y entonces no es lo mismo. La dermatitis ocre está relacionada a insuficiencia venosa habitualmente, había insuficiencia venosa periférica, pero finalmente la manifestación como piel que es bebé es similar. Es similar, una mancha de color café, porque en la diapositiva que les mostré hay extravasación por el daño microangiopático del diabético de eritrocitos que por la hemosiderina da ese color café. Lo mismo pasa con la dermatitis ocre, hay la extravasación de eritrocitos por la insuficiencia venosa y eso da ese color café. La diferencia es que primero la dermatitis ocre aparece en las porciones más bajas de la piel, en el tercio inferior, y esto aparece incluso en la parte más del tercio medio hacia arriba como manchas, pero no son manchas, por eso lo aclaré, son placas, son placas. La dermatitis ocre puede producir placas también, pero de resequedad, pero aquí son placas atróficas, con una mancha, pero más con cierta atrofia, lo dice el nombre, ¿verdad? Atrofia pretibial, y entonces no es lo mismo exactamente, aunque la patogenia pudiera parecerse, pero el mecanismo es distinto, uno es por microangiopatía y el otro es por insuficiencia venosa. Es muy buena pregunta, gracias. Gracias, doctor. Adelante, Adelina Banets. Te escuchamos. Nada más prendes tu microfonito, por favor.
Creo que no puede, o a lo mejor levantó su mano por No error. sé, déjame ver. ¿Ya está? Ok, ya ¿Ya la se escucha? escuchamos. Ok, primero Sí. darle las gracias. Primero, buenas noches a todos y a todas. Segundo, darle las gracias al doctor Seijo, porque realmente es esa lámpara que si quiere, yo quiero como médico encender, lo hago y puedo tener esa luz. Y me ha parecido bastante importante porque es con lo que me encuentro día a día con este tipo de pacientes en dermatología. Hoy en día tengo una paciente con dermatitis atópica que ha recorrido una buena cantidad de consultorios y pues la paciente no es que continúe igual, sino realmente no saben aún el diagnóstico y esto a mí me ha penado bastante y he tratado de enviarlo con un dermatólogo aquí en la ciudad de Oaxaca. Yo estoy en Oaxaca, y ojalá en alguna ocasión el doctor Seijo nos pueda iluminar con dermatitis atópica, que realmente es una de las patologías que tenemos con mucha frecuencia. Muchas gracias. Sí, bueno, o sea, que es más un comentario. Sí, a veces hay Sí, es pacientes un que comentario. muy difícil manejarlos, hasta por el especialista. Yo la invito, si quieren, un rato se lo hago llegar a Auriel, que visite las páginas. A ver, está la Fundación Mexicana para la Dermatología, fmd.org. Esa tiene un directorio de dermatólogos en el país. Está también la Sociedad Mexicana de Dermatología, es Sociedad Mexicana de Dermatología, Asociación Civil, pero usted la encuentra como smd.org, también tiene un directorio. Y la otra es la AMD, la Academia Mexicana de Dermatología, también pone amd.org y también tiene directorio de asociados de estas tres. Si quiere, le mando los datos a Uriel y se los puede hacer llegar a usted para que de esa manera pueda usted localizar un dermatólogo, pues que además esté certificado, que forme parte del gremio de los dermatólogos que están en las sociedades médicas. Así es. Agradezco y sí, con todo mucho gusto, su si es opinión. el caso, un día damos una clase de dermatitis atópica. Es un tema amplio y también complejo, pero encantado, con todo gusto se podría hacer. Gracias, doctor. Que pase A usted. una excelente noche. Igualmente. Gracias, Doc. Sí, un tema, la dermatitis atópica, tan común que muchos somos parte de ese club. Pero bueno, les digo, aquí el doctor Seijo es mi médico tratante. Y bueno, escuchamos al doctor Agustín Díaz. No lo escuchamos, Doc. Prenda su micrófono, por favor. Parece que ya. Listo. Sí. Bueno, realmente, primero felicitar a Pepe Seijo, que realmente abordar todo en una hora, hora y media, fue sorprendente, pero muy ilustrativo y realmente nos llevó de la mano en todo este extenso mundo de la dermatología, que pocos podemos tratar de manera adecuada. Yo en particular le he mandado hemos comentado muchos casos que afortunadamente me ha apoyado y podemos sacarlos adelante. Pero de verdad, Pepe, muy preciso, muy claro en un tema tan extenso que la mayoría de nosotros nos hacemos bolas y confundimos una cosa por otra, yo en particular, ¿verdad? Porque casi todas se parecen y entonces pues solamente ustedes pueden ir identificando cuál es una y cuál es otra. A mí en particular me sirvió bastante para poder identificar de una manera más precisa en la consulta diaria. Yo creo que muchos pacientes ancianos y tienen una gran cantidad de patologías que aparecieron aquí afortunadamente y me ilustraron a que pueda encauzarlos hacia un buen tratamiento. Fue muy ilustrativo, muy claro, muy preciso, y de verdad agradecerte que puedas compartir en estos espacios este conocimiento que pocas veces tenemos acceso a verlo de una manera tan sencilla y que podamos entenderlo. Sí, así en español, porque luego se nos confunden los idiomas en la dermatología. No, muchas gracias, Pepe, y felicidades. Muchas gracias a ti, Agustín.
tanto por el honor de tus pacientes que me pides opiniones, para mí un honor que me te das la confianza, y por tu amistad. Y gracias por haber estado presente. Gracias, doctor Agustín. Y pues, bueno, para ir cerrando la sesión, les comentamos de nuevo, está el formulario en el chat, sí, ahorita lo volvemos a reenviar. Y bueno, andamos médicos conectados de todo el país, inclusive de Latinoamérica, doctor. Estaban nuestros colegas de Bolivia, que siempre están en nuestras masterclass. Si hay alguien de otro país, pongan en los comentarios para saber hasta dónde estamos llegando. Les comento, en una clase pasada estuvimos con 11 países al mismo tiempo, entonces vamos a ir creciendo y qué padre, ¿no? Que estemos aquí todos aprendiendo ahorita en México y seguramente en muy poco tiempo en toda Latinoamérica. Y bueno, al parecer creo que ya no hay preguntas en el chat, más que 1000 felicitaciones, doctor, se las vamos a imprimir como 10 hojas. Y bueno, todo va bien. Y bueno, están pidiendo, doc, otra vez su correo para referir pacientes. Derma, el doctor Seijo está aquí en Ciudad de México, entonces no sé si nos quiera compartir su tarjetita porque me están pidiendo sus datos para referir pacientes.